¿vale? Ujú. Que es El viaje del héroe, que está inspirado en el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, que Sí. hemos visto, bueno, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, hemos visto las tres etapas del viaje del héroe. Me gustaría hacer como una pequeña recopilación, ¿vale? Para, bueno, que no lo haya visto, para que sepa un poco, para que nos ubiquemos, tú puntualizas lo que consideres, ¿no? Ujú. Y bueno, el viaje del héroe se puede considerar como una iniciación, una muerte, una transformación. Siempre es un camino, ante todo, vivencial y experiencial. Y esto es algo que, bueno, que es importante, no es algo intelectual, ¿no? Que conocemos desde la cabeza. Y entonces, bueno, tú lo que has hecho es como una similitud de este viaje del héroe, digamos, de Joseph Campbell al viaje que tenemos cuando hacemos la terapia, ¿no? En un proceso terapéutico tenemos un viaje del héroe, ¿no? Siempre hay, bueno, hay el viaje del héroe, hay un viaje interno, otro externo, otro micro, otro macro, se juntan las etapas, no es algo como rígido, ¿no? Esta etapa, luego esta, sino que se pueden mezclar, volver al inicio, no es algo, digamos, como definido, lo que pasa que, bueno, aquí lo concretamos en fases para poder entender más o menos por dónde pasamos. Y digamos que siempre hay esa partida del héroe que, bueno, que tiene una llamada, que rechaza la llamada, que recibe una ayuda, que tiene que cruzar un primer umbral en el cual aparecen los miedos, aparece, bueno, el guardián, que tiene que superar como diferentes, ¿no? Temas como el apego, el rechazo. Y luego entramos en el vientre de la ballena, que sería como bajar al inframundo, donde, bueno, donde puede haber una muerte, una etapa muy dura, ¿no? Donde trascendemos, nos rendimos y seguimos hacia las pruebas, ¿no? La etapa de las pruebas y las victorias, que sería, bueno, aparecen como diferentes partes, el encuentro con la madre, con el padre, con las tentaciones del cuerpo, y luego aparece ese quitarme el velo para, bueno, entrar en lo divino, digamos, darme cuenta de lo real y lo irreal. Y por último, aceptar ese don, ¿no? Ese don que te viene al final, ¿no? Y desde ese don entramos ya en el retorno, como en el regreso otra vez al mundo, ¿no? El mundo ordinario. Y aparece otra vez ese rechazo y esa negativa a volver a entrar. Y es que abajo no ha cambiado nada, pero resulta bueno, que yo he entrado en un estado diferente en mi vida porque he conectado con lo de arriba y he conectado con mi propio ser, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué es lo que me hace no volver? ¿Qué temo perder? Realmente, porque no volver está claro que no vuelvo porque volver a lo de siempre, a mi familia, a mis grupos, a mis temas anteriores, es como, ¿no? Rechazo, porque, ¿no? Pero ¿qué pierdo? ¿Por qué tengo ese miedo a volver? ¿Qué es lo que temo perder, ¿no? Es una buena pregunta, Inés, y no sé exactamente cuál es la respuesta. Lo que sí que sabemos es que el ser humano se apega a lo conocido y rápidamente se acomoda o se aclimata. Por eso, cuando empieza esta tercera parte, que es el regreso al mundo ordinario, yo en el capítulo este escribo que todos los seres humanos, digamos, igual que nos ha costado un esfuerzo salir de la comodidad para entrar en el mundo mágico, pues ahora nos costará un esfuerzo salir del mundo mágico para volver al mundo ordinario. ¿Por qué? Porque el ser humano de forma natural se apega, se aclimata, se acomoda y cuando ya está un tiempo en ese lugar, de alguna forma se hace su casa, ¿no? Y entonces salir de ahí para volver al mundo ordinario se entiende que es como, de alguna manera, el espejo o la forma reflejada de aquello que hicimos al inicio de todo el viaje, de salir de la zona de confort para empezar las pruebas. Si nos fijamos en este viaje de retorno, es algo así como un espejo de lo que hemos visto antes, es decir, la negativa a salir de la zona mágica para volver al ordinario, hay un umbral, como el umbral que encontramos antes, también hay una ayuda
digamos ahora ya no sobrenatural, sino una ayuda natural que nos ayudará a entrar en el mundo normal, que a veces es un amigo, una persona, un familiar, que nos ayuda como a tocar tierra, que nos dice, recuerda que eres mortal, que tienes que fregar los platos, que tienes que lavarte los dientes. Es como cuando baja del escenario ese gran actor o ese gran cantante, esa gran actriz que baja del escenario, de ese mundo mágico extraordinario y ha de volver al mundo ordinario, normal, y pasa esas diferentes pruebas. Y a mí me gustó mucho cuando leí El viaje del héroe en el monomito de Joseph Campbell, porque la costumbre era como ver el camino de ida, como el cohete que sale y que llega y triunfa. Pero esa es la mitad de la vida, la mitad de digamos, del viaje, ¿no? Hemos de entender que los que suben al Himalaya, cuando llegan arriba, en realidad les queda la mitad del viaje, que es después de poner la bandera, simbólicamente, volver a bajar y no morir en la bajada, porque muchos alpinistas se dice que se descuidan después de culminar, después de llegar a la cima. Entonces tenemos que volver a bajar para volver al mundo humano, que es el mundo, por así decir, donde hemos de vivir en realidad, no solamente en la cima de la montaña, sino en la zona, digamos, la antroposfera, que es la atmósfera humana. Sí, pero hay como, a ver, también, ¿no? En el libro dices que incluso a Buda le costó como dar sus enseñanzas, los santos se iban a una isla, ¿no? Como, bueno, los héroes y los santos se quedaban como en ¿no? En ese estadio de misticismo, ¿no? Entonces hay como un miedo a perder, ¿no? Lo que yo ya he recibido, ¿no? Es como, ¿cómo puedo hacer, ¿no? Porque hay una frase que me gusta mucho, es... debemos comportarnos naturalmente y tratar de aportar nuestro don al mundo sin caer en excentricidades, sin dejar de ser personas normales, expandir lo bueno, lo bello, lo justo. No es como volver, ¿no? Haber integrado lo anterior y de alguna manera esa integración que ya he hecho dentro, hacerla fuera, ¿no? Y yo tengo una duda. Si yo me cuesta hacer esa integración también fuera, es que a lo mejor internamente no la he integrado del todo, ¿no? Claro, esa es una opción que nos da miedo volver porque quizás sentimos que no lo hemos integrado, ese tesoro, ese don, y sabemos que lo vamos a perder o intuimos que lo podemos perder. Pero yo creo que por mucho que lo integremos y por mucho que lo trabajemos por dentro, siempre hay ese peligro de perderlo. Es decir, que no siempre el hecho de perder ese don, esa comprensión, ese logro mágico, no siempre que el miedo a perderlo es porque no lo hemos integrado bien. Puede que sí, que lo hayamos integrado bien y lo hayamos comprendido bien y todo. Simplemente que el ser humano, digamos por naturaleza, como decíamos, es de frágil memoria, que dicen los textos clásicos. Entonces es muy fácil para el ser humano, de alguna manera, olvidar lo, por muy sagrado, por muy mágico, por muy elevado, por muy profunda que sea la enseñanza o el aprendizaje, el ser humano, digamos, es capaz de entrar en la rutina, en lo cotidiano, y poco a poco irse olvidando de esa sabiduría, de ese conocimiento, porque parece que el ser humano pues, es de esa condición, de que necesitamos como un esfuerzo o un trabajo para no perderlo. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, bueno, ¿qué hacemos para no perderlo? Y la respuesta es lo que tú decías, Inés, que es darlo, compartirlo, porque aquello que yo doy, aquello que yo comparto, no lo puedo perder, porque al estar dándolo lo estoy recibiendo, pero la clave es darlo y compartirlo desde una naturalidad, desde una Sí, humanidad, no desde una divinidad. Y eso es una de las grandes pruebas. Por ejemplo, en el camino transpersonal lo vamos a ver a menudo, ¿no? Vienen a nuestras consultas a veces personas que han experimentado ciertos niveles transpersonales, experiencias con enteógenos o simplemente, digamos, subidas de nivel, de pero conciencia. que a veces les cuesta mantenerlo o les cuesta integrarlo con el día a día, es decir, que les sea útil esa experiencia.
Vale, lo que pasa es que, por ejemplo, respecto a eso que dices de terapia, ¿no? Hay gente que tiene como ese flash, ¿no? De conexión, ¿no? Me hago una toma de palabras sagradas y entro ahí, ¿no? Pero realmente no hay una integración. O sea, yo lo que veo mucho en terapia es gente que entiende lo que pasa, entiende su situación, su momento, todo su recorrido, digamos, del viaje, pero no termina de llevarlo al cuerpo. Entonces, Ujú. es como que lo entiende, pero no lo comprende, ¿no? Sí, Entonces, ahí es como, o sea, no puedes recibir ese don hasta que tú no has hecho como ese ajá o ese clic que nosotros decimos, ¿no? Entonces ahí, en ese camino, a esa disyuntiva, ¿no? De que el don no siempre es a lo mejor como el premio final, o sea, sino que el don es el camino de que yo estoy haciendo, ¿no? exacto, qué bueno, claro, así es. Y hay una forma de explicarlo, yendo a la teoría transpersonal, con Sí. Maslow o con Ken Wilber o con los transpersonales teóricos, que nos hace la diferencia entre el nivel de conciencia y el estadio de conciencia. Digamos que el nivel de conciencia, como un pico de conciencia, lo podemos alcanzar todos los seres humanos con un viaje a la naturaleza o con un evento concreto y una expansión de conciencia o una emergencia espiritual que diría Groff se puede producir por cansancio o por cualquier cuestión mística, etcétera. Pero el construir una estructura de conciencia elevada es otra cosa. Entonces, la diferencia está en lograr un estado de conciencia elevado es relativamente accesible o fácil, pero lo que hace falta es estructurar, es decir, construir una forma de vida, una forma de ser que esté construido con diferentes niveles y que podamos vivir en una construcción fruto de un trabajo, de una elaboración, para que el nivel de conciencia alcanzado, al bajar de esa experiencia, no baje tan abajo, sino que quede en un lugar más elaborado, más arriba. Y para mí eso depende de una construcción consciente a través de lo que los filósofos clásicos llamarían una forma de vida, lo que sería una ética, una Sí. costumbre, un ritual cotidiano, el ir construyendo un estado de conciencia elevado para que ese pico de conciencia pueda vivir un poco más alto y no bajar tan abajo que esa experiencia queda diluida o no ha valido para nada, no ha servido para nada. Que es el caso, por ejemplo, de las drogas recreativas, ¿no? O de los enteógenos cuando se hacen de forma recreativa, pues no sirve para nada porque la persona no tiene un lugar donde integrarlo y donde aprovecharlo en su forma de vida natural. Y por eso una de las bajadas o del regreso del viaje del héroe consiste en ir elaborando una forma de vida que exprese ese don divino, esa conciencia espiritual y que a la vez sea algo cotidiano, es decir, que se refleje en la forma de comer, en la forma de vivir, en la forma de caminar, en las metas, las motivaciones más elevadas, en fin, construir una forma de vida un poco más elevada. Sí, pero ahí, por ejemplo, cuando decimos construir una forma de vida más elevada, de alguna manera es ahí integrar los dos mundos, ¿no? Es Mm, integrarlo, el mundo de conectar con lo divino y estar con lo ordinario a la vez, ¿no? Y como que este es el reto de vida de cualquier persona, ¿no? Que está haciendo su, su trabajo de desarrollo, crecimiento, ¿no? Es como, ¿no? Como que a veces te da la sensación de que si estoy en lo divino tengo que estar solamente como en, ¿no? En ahí y si no tengo que estar como en lo cotidiano y como que cuesta mezclar un poco, ¿no? Entonces sí, ahí luego también hay otra cosa, ¿no? De cuando tú llegas a ese estado, ¿no? En el cual has conectado, ¿no? Hay algo así de esta frase que dabas en el libro, ¿no? Cómo dar con ese lenguaje del mundo de la luz, que es el mundo ordinario, a los mensajes del mundo de las profundidades, ¿no? Es como, ¿cómo hago, cómo adapto, ¿no? Las dos cosas. O sea, creo que la clave de esta última fase es esa integración de los dos mundos, ¿no? Y claro, no hay una fórmula para esto. O sea, es como bueno,
¿cómo lo hago? ¿No? Es como la gente te dice, es que estoy llegando a un punto, pero de repente retrocedes porque te ocurren un montón de cosas, entonces ya sientes que te has desconectado de lo divino, o crees que estás muy en lo divino, pero de repente, no, como lo que dice el libro, eh, después del éxtasis la colada, ¿no? ¿Cómo hacer esto y cómo llegar en terapia a integrar, ¿no? Las dos. Sí, así es. Es un gran dilema y es una gran cuestión que Bueno, aparece para a mí menudo también, o sea, eh, para mí para nosotros como, mismos también. es Sí. como el reto. Es verdad que no hay una fórmula, como tú dices, pero sí que he intentado en el libro, como tú sabes, en cada capítulo poner la parte estratégica, es decir, unos principios generales, universales, sí que hay. Y luego he intentado poner una parte táctica y algunas técnicas. Entonces la parte táctica sí que depende de cada persona porque es la adaptación de la estrategia al terreno de cada persona. En qué país vive, de qué profesión trabaja, cuál es su cultura. Entonces, las ideas generales, las estrategias, sí que tienen unas tácticas que se podrían ir aplicando y luego unas técnicas que yo he sugerido, podrían ser otras, para que ese lenguaje del mundo extraordinario, del mundo de lo profundo, se puede ir traduciendo en el lenguaje cotidiano o vulgar. Y, sí, y no hay, como dices, no hay una fórmula, por así decir, universal, pero sí que hay, insisto, una estrategia y una táctica. Y yo propongo algo que no me invento yo, sino que Joseph Campbell y Carl Gustav Jung lo recogen de todos los mitos universales y del trabajo terapéutico de Jung. ¿Cuál es lo que ellos proponen? Utilizar el símbolo, utilizar el mito y el símbolo para, como lenguaje para explicar y para compartir y para expandir ese conocimiento o ese don. Así que todas las personas que experimentan, que viven momentos o experiencias de lucidez, necesitan el símbolo o la metáfora o la poesía para poder explicarlo. Y en terapia es muy valioso saber eso, porque si no la gente cree que nunca va a poder explicar, que le van a entender, y no es del todo así. Hay un lenguaje que está entre un mundo y el otro, ese es el lenguaje del símbolo universal, el lenguaje del mito y el lenguaje, digamos, de la poesía. Es un lenguaje que está entre lo racional y lo suprarracional. Y si me permites, Inés, como tú dices, lo difícil es combinar los dos mundos, pero esa sería, digamos, la cuarta prueba del regreso. La primera prueba del regreso es, digo, para recapitular, Sí, es la negativa a regresar. No quiero regresar. Rechazo el mundo ordinario. sí. Esa es la primera prueba. La segunda prueba es la huida mágica, que es salgo escapando de ese mundo mágico porque hay una parte de mí que queda adherida, queda pegada y tengo que escapar en los mitos. Es como que sale volando del castillo o escapa por las mazmorras, por los túneles. Luego está el rescate del mundo exterior, que es lo que decíamos, que alguien de afuera nos ayuda, nos asiste, es esa amiga o ese amigo que te dice, oye, que vale que has vendido 50.000 copias de tu disco, pero a ver, que tu disco es un disco más, y que nos ayuda a anclar a la tierra, a volver al día a día. Luego está el cruce del umbral de regreso Sí. y la posesión de los dos mundos. Y es ahí lo que tú decías, Inés, de poseer los dos mundos, es decir, combinar el uso de los dos, digamos, conocimientos. El conocimiento de lo extraordinario, de lo transpersonal y a la vez el mundo vulgar, el mundo cotidiano y saber lidiar en esos dos mundos, efectivamente, para mí, es una de las pruebas más difíciles de todo el viaje del héroe, porque como muchos habréis experimentado que nos escucháis, es como eso, después del éxtasis, la colada, ¿no? Sí. Volver a fregar los platos, volver a lavar la ropa, volver a ser una persona, por así decir, con tus problemas, con tus identificaciones, apegos, etcétera, y sin embargo, saberse ese Ulises que ha estado en la isla de Circe, que ha estado con Calipso, que ha estado en Troya, y esa combinación del mundo mágico y del mundo ordinario exige un tiempo y una serie de trabajos o de adaptaciones, que es lo que propongo en el libro.
una serie de tácticas y de técnicas para ir aterrizando y para ir integrando. Sí, lo que pasa que, vale, cuando tú dices, ¿no? Todas estas fases, ¿no? Claro, es que, bueno, como todo el viaje del héroe, ¿no? Como que te puedes quedar en una fase pegado mucho tiempo de tu vida. O sea, incluso, ¿no? Es como el rescate del mundo exterior, es que a lo mejor no aparece ese rescate. O sea, es que me tengo que aprender a rescatar yo. O simplemente, o sea, el mundo para mí, después de haber estado allá arriba, haber tenido la conexión conmigo profunda, con mi esencia, volver aquí y ver este mundo hostil, pues me resulta demasiado violento para poder, ¿no? Salir de ahí. Pero también hay una cosa, ¿no? Que me gusta que dices, ¿no? Que la manera, o sea, porque es como que incluso hay como que deshacer la parte ordinaria, o sea, como la parte mortal, ¿no? Entonces, la única manera de, porque fusionar es complicado, entonces, ¿cómo puedo hacer a lo mejor de alguna manera diluir esa parte mortal o esa parte, deshacerla en el OR, poniéndolo al servicio del espíritu? O sea, esta es la, ¿no? En el momento, hay también a lo largo, al final del libro, ¿no? Dices, en esa posición de los dos mundos, lo único que nos queda es la entrega, disolver las ambiciones, los apegos y las esperanzas, y, y bueno, y saber no, que somos entes que no estamos separados, y seguir con esa conexión del espíritu. Y luego ese final que tú dices de llegar a ese perdón en mayúsculas, ¿no? Donde no me siento ni por encima ni por debajo, ¿no? Porque es como que me perdono y perdono, ¿no? Porque si no es como que me coloco en el nivel de esto ordinario no me sirve, o sea, fíjate, toda esta gente que está aquí abajo, ¿no? Y entonces es como, bueno, tener esa compasión, ¿no? Hacia los de abajo, pero teniéndola a mí, primero teniéndola desde mí, ¿no? Entonces, claro, ese es uno de los caminos, ¿no? Que trabajamos en terapia, como llegar a esa rendición, que a lo mejor no llega nunca. Bueno, aquí hay dos cosas. Mira, Inés, la primera, cuando tú dices que a lo mejor no nos rescatan o que hay alguien afuera que no nos rescata, acuérdate que igual que en el camino de ida, el guardián del umbral era un reflejo de nuestra propia Sí. resistencia. Aquí igual, el rescate del mundo ordinario también es un reflejo de nuestra propia necesidad de volver al mundo ordinario. Es decir, que los personajes mentores o obstáculos siempre son reflejos del propio héroe que están sincronizados con el alma, digamos, del héroe, ¿no? Ese es un tema. El segundo tema es un tema un poco más sutil y es yo me voy del mundo vulgar, del mundo hostil, que tú le llamas, voy al mundo de la comprensión, de la expansión de conciencia, voy al mundo de lo uno, comprendo la unidad total, y luego tengo que hacer el camino de vuelta. Voy al mundo perdonado, ahora veo el mundo totalmente perdonado y ahora bajo al mundo ordinario, donde hay cuerpos separados. ¿Cuál es la clave? No perder la visión y sin embargo ver los cuerpos separados y no perder la visión de que todo está unido. Entonces ahí está la clave para unir los dos mundos. Yo no siento ningún desprecio hacia la gente dormida porque sé que esa gente y yo somos lo mismo. Yo no siento ninguna aversión hacia el mundo, no me parece un mundo hostil, porque la visión del mundo como algo hostil es la visión previa a salir del viaje. Ahora yo ya sé que el mundo no es hostil ni deja de serlo. El mundo es samsara. Entonces está perfectamente ligado, perfectamente situado por causa y efecto, y sé que el nirvana y el samsara son la misma cosa. Entonces, el reto es desenvolverme en el samsara sabiendo que también es el nirvana. Entonces, claro, no hay sentimiento de superioridad, pero tampoco de inferioridad. No hay sentimiento de separación, pero tampoco hay sentimiento de soledad. Ese sería, digamos, el logro total, lo que sería la libertad para vivir. Ya, pero ¿no te parece que hay como una similitud total, ¿no? Con la entrada al viaje del héroe, ¿no? En ese rescate. O sea, es como hay muchos paralelismos, ¿no? Entonces, yo recibo la ayuda, bueno, que en realidad
sí, es como todo es un espejo mío, ¿no? Pero, pero claro, que también muchas veces es como que o sea, en terapia, ¿no? Ves que una persona se queda totalmente atrapada y que no quiere salir de ahí, ¿no? Ujú, ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos realmente para una persona que tiene que, ¿no? He hecho ya todo mi proceso terapéutico, pero no soporto mi entorno, me siento criticada, critico todo, ¿qué tal? O sea, aunque me siento en otro, no termino ujú. de, de regresar, ¿no? ¿Qué haríamos? O sea, ¿cómo trabajaríamos con esa persona? ¿Cómo la acompañaríamos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Así a priori te digo, no lo sé. Habría que mirar. Pero una cosa que estoy viendo o que se me ocurre es volver atrás. Es decir, en vez de forzar el regreso, en vez de Ya. forzarlo, vamos otra vez para atrás, cogemos carrerilla, resolvemos y volvemos a disolver. O sea, solve et coagula. Volvemos otra vez a pasar por los arquetipos del amor incondicional, de la diosa, del dios, el poder, recrearnos con el niño interior, recuperar la inocencia de ese niño, de esa niña inocente, pura. O sea, es como vuelvo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás, para volver otra vez a intentar bajar y entonces pasar los umbrales de regreso. Sí, es como esto que ¿no? nos ocurre muchas veces en terapia, ¿no? Que es como que parece que hemos llegado a un punto con la persona y de repente te das cuenta que tenemos que volver a la madre y al padre y a la niña otra vez más, ¿no? Exactamente, eso Entonces es es. como, bueno, es que en realidad es como que el viaje del héroe no es algo lineal, es un poco circular, ¿no? Como que estamos dando vueltas. Espera un segundo, que no sé. Ujú. Que bueno, pues sí, que realmente, y creo que esto sí también como importante comentarlo en terapia, ¿no? Que no es llegar a ningún lado. O sea, bueno, yo últimamente lo que digo es que es llegar a uno mismo, ¿no? Que esto sería como algo, ya sería mucho, ¿no? Pero que no hay como un resultado o algo, ¿no? Algo concreto en lo que a donde tenemos que ir, ¿no? Sino es como el encuentro conmigo mismo, el encuentro con el amor a mí para poder, ¿no? Amar. Y bueno, eso sería un poco el poder, ¿no? Ir enganchando los dos mundos, ¿no? Pero hay una última etapa, ¿no? Que es dentro, bueno, que le llamas la libertad para vivir, ¿no? Ujú. Me gusta mucho una cosa que dices, es el viaje es el desaprendizaje que nos lleva al conocimiento o la sabiduría. Pero ese conocimiento está más allá de cualquier programa de estudios. Donde acaba el aprendizaje, allí comienza Dios. Y no podemos hablar de lo que es inalcanzable. Pero el aprendizaje finaliza cuando has reconocido todo lo que no es amor. Porque el amor no es algo que se pueda entender, ¿no? Entonces, ¿no? Como que quizás esta es la tarea, ¿no? La tarea humana, ¿no? Sí, es paradójico porque vamos a seguir en líneas junguianas, nos pasamos la mitad de la vida construyendo, toda la mitad de la vida es una construcción del propio ego y la segunda mitad de la vida tendría que ser de construir todo ese ego para poder llegar a la esencia, que es lo que tú has dicho, ese yo misma, ese amor propio. Pero es paradójico porque no hay ningún sitio a donde ir, como tú dices, como tú explicabas, no es que haya que conseguir nada. Y desde otro punto de vista, hay que conseguir ser uno mismo. Entonces Jung dice que no hay nada más, no hay nada más que hacer que llegar a ser uno mismo. El verdadero privilegio del ser humano es llegar a ser quien uno es. Entendiendo llegar al self, llegar al sí mismo, que paradójicamente cuando uno lo encuentra dice, ah, pero si eso es lo que siempre fui. Es como cuando el Buda, después de iluminarse, después de ir al bosque,
dentro del nirvana, de dar las 4 nobles verdades, vuelve al pueblo donde nació y se encuentra con su esposa y su hijo y sus padres. Y su esposa cuentan que le preguntó al Buda, bueno, Siddhartha, has hecho un largo viaje. ¿Tenías que haberte ido para aprender todo eso o lo podías haber aprendido aquí? Dice, no, dice, lo podía haber aprendido aquí perfectamente sin marcharme, pero antes yo no lo sabía. Ya. Ujú. Entonces siempre en Grecia pues hablan del velo, de quitar velos, No. quitar velos, quitar velos, quitar velos. Eso es lo que significa apocalipsis, ¿no? Quitar el velo, levantar el velo, ¿no? Para encontrar algo que es esencial y que al final es nuestra verdadera naturaleza, pero claro, no lo sabemos o lo hemos olvidado. Entonces es paradójico, porque no hay que hacer nada, pero hay que quitar todos los velos. No hay que llegar a ningún sitio, pero hay que llegar a nuestro corazón. Y tú dices que es un camino sin camino, más o menos, decías, ¿no? A mí me recuerda un poco al juego de la oca. ¿Te acuerdas cuando jugábamos al juego de la oca de pequeños? Y Sí. que había que llegar al centro y el juego era en realidad el camino, era el recorrido, porque a veces llegabas y volvías a empezar, o caías en la cárcel y te quedabas 3 tiradas sin jugar, o volvías a la casilla de salida y caías en la muerte. Es algo parecido, pero podemos decir, siendo un poco más occidentales, si nos ponemos en una mentalidad occidental pragmática, que sí que hay algo que hacer, porque si no, nos colocamos en una no dualidad vedantina y en Occidente eso, pues no sabemos qué hacer con eso, con esa no dualidad tan grande, ¿no? Y nos quedaríamos en el sofá sin hacer nada hasta la muerte, hasta el día de la muerte. Entonces, digamos que sí que hay algo que hacer, es ir convirtiendo todas tus comprensiones, tus conocimientos, tus logros, aquello que puedas desarrollar en ti, irlo convirtiendo en algo útil para otros seres humanos. Entonces, yo lo cifraría en esto, ¿no? Porque el hombre, el ser humano occidental necesita, por así decir, metas o motivaciones, ¿no? Entonces, vamos a traducirlo en todo lo bueno que logres, compártelo, compártelo con otros seres humanos. Sí, pero también sería, ¿no? Otra lectura en la línea que tú estás diciendo es como volver a mí, el encuentro conmigo mismo, ¿no? El autoconocimiento, porque el camino es conocerse para saber quién realmente soy y conectar con ese corazón. Porque realmente hasta que yo no siento el amor, ¿no? Desde mí, para mí y por mí, no puedo amar. Yo no puedo yo no puedo amar más de lo que yo me amo a mí misma. Claro, pero cuando sientes el amor hacia ti, por ti, te das cuenta que no es tuyo, que No, es el amor cósmico del universo. sí que es el que quiero compartir, pero porque todo, Eso es. pero digamos que, ¿no? Que hay como, que esto es como algo que no nos han enseñado. Nos han Ujú. enseñado ama a los demás, pero, ¿no? En vez de decir como a ti mismo, es ama primero a los demás y luego ya si te queda algo de amor, amate tú, ¿no? Cuando en realidad es al revés. Claro, pero yo a eso no le llamo amor, Inés, le llamo sacrificio. Vale, Es como bueno, pues sí. sacrificate en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es como sacrificate por los demás, olvidándote de ti, no amándote a ti. Claro, eso no es amor, eso es una Sí, pero especie bueno, sí, de victimizarse, ¿no? vale, lo que pasa es que, por ejemplo, yo en terapia lo que me encuentro siempre es, bueno, una no sentirme suficiente, no quererme, maltratarme y Ujú. tratarme mal, o sea, es decir, hay como una, no sé, como una programación, ¿no? Sí. Hacia si te quieres, si te amas, si te amas a ti mismo, eso ya es egoísmo, partamos de la base, Ujú. ¿no? No, no estoy hablando del amor en grande, ¿vale? Que eso para mí ya es como otro nivel, pero yo no puedo llegar a ese otro nivel si no parto de mí. Es como, no sé, es como las pruebas que tienes que pasar en este camino occidental para realmente entrar en ti y desde ti poder salir afuera, que para mí sería como la integración de los dos mundos, el interno y el externo.
Claro, sí, sí, te entiendo. Porque eso es una programación que llamamos ego. El ego buscará o hacer daño a los demás, hacerlos pequeños, hacerlos menores, aprovecharse, dañar a los demás o dañarse a sí mismo, hacerse pequeña a una misma, hacerse poca cosa, dañarse a sí misma. Son las dos caras del ego, una cara, digamos, hacia afuera y otra cara hacia adentro. Pero las dos son nefastas, las dos caras del ego son tóxicas, son nefastas. Entonces, para lograr lo que tú dices, tenemos que volver al capítulo 2, es decir, cuando recibimos la gracia, la recepción del don, que esa es la prueba apoteósica de la segunda etapa, cuando recibimos el don, ahí eh, tenemos que aceptar ser divinos, tenemos que aceptar ser buenos, ser justos, ser merecedores. Y entonces ahí aceptamos el don. Porque si no, no podemos recibir el don divino. Entonces ahí es donde nos amamos a nosotros mismos. Y con ese amor a nosotros mismos regresamos al mundo ordinario, exacto. Y en el mundo ordinario, en el camino de regreso, nos amamos a nosotros mismos, nos queremos, nos protegemos, nos priorizamos, pero a la vez ese amor a nosotros mismos es también la forma de recordar el amor que Dios nos tiene a nosotros, o Diosa nos tiene a Pero nosotros. también Y hay, luego lo compartimos. sí, pero ahí cuando tú entras en esta conexión es cuando tú entras en la divinidad que está dentro de mí, la chispa divina está dentro de mí. O sea, entras ya en otra, digamos, en otra fase, ¿no? En Uh la -huh. cual desde ahí puedes disolver tus anhelos, tus necesidades, ¿no? Todo, digamos, lo que Lo que apegos, el ego desea, sí. Entonces, claro. desde ahí puedes disolver, puedes rendirte y entregarte. Puedes decir, ya, hasta aquí, ya. Entonces sí que llega, ¿no? Esa libertad interna, ¿no? Porque la libertad no está fuera, está dentro. Uh -huh. Entonces, hay algo que me gusta mucho que dices al final, ¿no? Eh, que también lo has dicho ahora es que cómo expresar esa libertad, ¿no? Eh, y entonces hay un momento que dices, tenemos un yo divino, un yo ordinario, y la tercera pata es desarrollar el yo adulto, que es como bueno, es como tomar mi responsabilidad, ¿no? Como uniendo todo, ¿no? Sí, a ese le llamamos el yo adulto e integrado. Le Integrado. llamamos adulto e integrado porque integra las facetas transpersonales, los yoes, digamos, cósmicos o los yoes arquetípicos, digamos, las fuerzas arquetípicas divinas, y los yoes personales. Eh, y entonces, integrando las voces, los aspectos, los yoes transpersonales y los personales, ese tercero que surge de forma natural es el yo adulto e integrado, que tiene esa cualidad de poder funcionar de alguna manera entre los dos mundos, porque si no logramos ese tercer yo adulto e integrado, esa dicotomía es horrorosa. Es la dicotomía de los yoes transpersonales y los yoes personales, y es una especie de guerra civil interior caótica que le pasa a muchas personas que vienen de un retiro maravilloso y que llegan al aeropuerto o llegan a la estación de taxis y es horroroso, ¿no? Entonces necesitamos, antes, por así decir, de aterrizar del todo, ir integrando ese yo adulto que va a poder reconocer y manejar fuerzas del orden de lo extraordinario y fuerzas ordinarias, como es manejar el dinero o dejarle una propina al camarero o, pues, no sé, soportar el ruido de la estación de Atocha, ¿no? Es esa necesidad de integrar. Sí, pero sería como las dos polaridades, ¿no? Es decir, como el camino del medio, ¿no? En este mundo que está ahora tan polarizado que necesitamos caminos del medio todo el rato, ¿no? Bueno, es como esa integración, ¿no? De las dos partes, ¿no? Y quizás es como es esa parte integrada que es responsable de sí mismo, que
que toma responsabilidad de lo que dice, hace, piensa, y que en la cual hay una conciencia, porque al final lo que realmente necesitamos desarrollar es esa conciencia en este momento, ¿no? Esa conciencia para, bueno, pues para que podamos convivir de otra manera, para que sea un mundo de otra manera, ¿no? Espera un segundito, ¿eh? Sí, Esa. Que, bueno, entonces digamos que podríamos decir también que el camino del héroe es un camino de, ¿no? Un camino, bueno, de experiencia en la vida que se puede repetir muchas veces. Y hay algo que es que lo que no se experimenta bien se revive una y otra vez hasta que se, digamos, se integra, ¿no? Entonces, realmente acabas de decir, ¿no? No necesitamos llegar a ningún sitio, pero sí necesitamos llegar a nosotros mismos y, y llegar al corazón. sí. Y para que no se repita las cosas desagradables, pues nos dicen en la sabiduría antigua, hay que ponerle la conciencia, la voluntad y el amor. Entonces, si ponemos las tres cualidades de lo divino, lo que se llama Sat Chit Ananda, o Brahma, Vishnu y Shiva, o Osiris, Isis y Horus, si vamos poniendo en lo cotidiano esos tres elementos, en teoría vamos disfrutando, gozando de lo cotidiano, pero impregnándolo de lo divino. Esa sería como la integración de los dos mundos. Vale, pues me encanta como cerrar así como conciencia, voluntad y amor, ¿no? Como el camino es conciencia, voluntad y amor, ¿no? Ujú. Así es, así es. Por lo tanto, Inés, muchas gracias por tu Pues, tiempo, por tu espacio. Muchísimas gracias. Y nada, pues esperamos que le pueda ser útil a algunas bellas almas que por ahí nos escuchen. Y bueno, seguimos en contacto. Aquí, hoy que es San Jorge, Día de Libros, es pues verdad. bueno, aquí tenemos el librito Y se puede y comprar en nada, Amazon, ¿no? También está en sí, Amazon. sí, se puede comprar en Amazon El viaje del héroe y también en la editorial La Parábola, que es la editorial de Barcelona que me lo editó y que lo sirve a muchos países de Latinoamérica también. Y bueno, se está vendiendo el libro poco a poco, no son superventas, pero se va vendiendo y yo lo escribí con la finalidad tal vez de que ayudara más a los terapeutas que al público en general. O sea que me alegro que un terapeuta, una terapeuta como tú, de tantos años de experiencia, pues haya querido hablar de este tema y te hayas detenido en este tema y hayas querido dar un espacio a esto. Porque sí, lo escribí un poco pensando en formular para mí como un mapa del camino terapéutico y vi que podía ser útil a otras personas, no solo de psicología, sino una experiencia de un tumor, de un cáncer, un duelo. Se puede también usar este viaje del héroe para otras patologías, enfermedades, caminos de transformación. Y he visto, por ejemplo, que hay otras personas en el mundo de la cábala o del sufismo o de la filosofía, qué sé yo, del yoga o del Vedanta y que les vendría muy bien para hacer el camino un poquito más consciente de ida, de disfrute y de regreso, porque a veces encontramos gente en filosofía o en metafísica que está un poco en el mundo extraordinario sin querer volver al mundo ordinario de manera práctica y el libro puede también ayudar a todas esas personas, creo yo. Sí. Sobre todo, bueno, en nuestro caso lo que nos unió un poco a hacerlo es que los dos somos terapeutas transpersonales y para mí este libro realmente es una herramienta en la cual, bueno, tienes planteadas no solamente técnicas, sino vídeos, música. O sea, es decir, que para cualquier terapeuta que quiera ampliar un poco su formato de trabajo, incluir, no sé, más formatos y más formas de trabajar. Esto es muy interesante. O sea, el libro es a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, agradecerte también tu tiempo, el aceptar tres sesiones, que nada, que me ha encantado poder compartir contigo. Y también agradecer a la gente que nos está viendo y la gente que nos verá también y que ojalá tu libro pues llegue a muchos terapeutas y a gente que lo necesite. Muchas gracias y nada, estamos en contacto, Héctor.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.